Hola amigos, bienvenidos a un nuevo encuentro. En el podcast del día de hoy vamos a continuar con nuestro análisis de los textos apocalípticos judíos. Hemos analizado textos fascinantes y hoy vamos a entrar a analizar el texto del libro del profeta Daniel. El libro de Daniel es un texto realmente muy famoso, muy controversial, porque tiene significancia para el mundo judío, cristiano e islámico. Y para el mundo cristiano en particular, porque le prestan mucha atención a las famosas profecías de Daniel. Hay relaciones que los cristianos afirman ver en el texto de Daniel con profecías relacionadas con el Mesías, etc. Pero vamos hoy a entrar a analizar una primera sección donde hablaremos sobre la visión de las bestias del libro de Daniel y vamos a contar una serie de detalles, solamente con detalle informativo desde el punto de vista histórico. ¿Qué nos dice la historia sobre este libro de Daniel? ¿Sabemos quién fue el autor? ¿Fue realmente Daniel? ¿Cuándo se escribió el libro? Las referencias históricas concuerdan con la, digamos que, historicidad del periodo. Entre otros detalles, vamos a andar ampliando sobre cosas poco conocidas para el público en general, desde el punto de vista de las fuentes históricas y lo que los historiadores han probado a través del tiempo. En cuanto al libro de Daniel, hay que hacer una aclaración importante, y es que, como el nombre lo dice, se le atribuye a el antiguo profeta Daniel, de nombre Daniel, que se dice que vivió en la época de los monarcas babilonios Nabucodonosor, sea entre el 604 y el 542, y Baltasar, que fue muerto en el año 539. O sea que estamos hablando que Daniel fue, según las fuentes, pues una personalidad que vivió en el siglo 7, siglo 6, antes de nuestra era. Este es el consenso de pues, la enseñanza religiosa, pero las fuentes históricas y los análisis filológicos de los textos, el contenido de los documentos, el análisis de la escritura, de lo que dicen los documentos, pues prueba de que el texto tuvo que haber sido escrito hacia finales del siglo II antes de nuestra era, aproximadamente entre el año 167 y el año 164. O sea que estamos hablando de que este es un libro que se puso por escrito más de 400 años después de la muerte del verdadero Daniel del que se habla el texto. Y por eso es que dicen los investigadores que el autor de este documento pues fue un judío que se ocultó detrás del nombre de este profeta antiguo Daniel para exponer detalles importantes de lo que estaba tomando lugar en el momento en que este judío estaba, pues vivía en el siglo segundo. ¿Cuáles son las pruebas para decir esto? Bueno, el capítulo 11 del libro de Daniel, afirman los historiadores, es un claro reflejo de la crisis espiritual y política que condujo al levantamiento de los macabeos. Estamos hablando de que es un texto de la época de los macabeos, cuando parece ser de que cuando Antíoco IV Epifanes estaba tratando de causar muchísimo daño al pueblo de Israel, al pueblo judío, y de erradicar completamente la identidad religiosa del pueblo, pues es cuando se levantan los macabeos, los famosos macabeos. Y es en este periodo, por las cosas que el libro describe, es que los historiadores, entre otros detalles, pues datan el periodo de cuando se escribió este documento, porque los acontecimientos que describe pues están enmarcados en ese momento histórico, levantando la moral religiosa del pueblo y también los acontecimientos políticos que tenían lugar en aquel momento. Por tanto, el autor de este documento, un judío pues piadoso y observante, al ocultarse detrás de la figura del profeta Daniel, pues trató en este momento, ya les decía, de levantar y de dar ánimo y aliento al pueblo, pues precisamente basándose en las visiones y las predicciones del antiguo Daniel, el personaje que se afirma vivió en el siglo VI antes de nuestra era en Babilonia. Recordemos que se afirma que Daniel venía de una familia importante, según las fuentes más antiguas que tenemos, se dice que era de una familia probablemente de la nobleza de los reyes de Judá, o sea que era de la línea del rey David,
y que era un príncipe, dicen algunas fuentes antiguas también, y que cuando Nabucodonosor toma Judea y destruye el templo, pues entre las personas que se lleva como cautivos se encuentra un joven, que es el que se identifica con Daniel. Ahora, el texto de Daniel presenta también una serie de problemas en cuanto a la identificación de personajes, porque el autor de este documento, que afirma haber vivido en la época de Nabucodonosor y Baltasar, hacia el año 539, dice que Baltasar era rey de Babilonia y que era hijo de Nabucodonosor. Pero en realidad, por la historia sabemos que esto no es así, porque en realidad el hijo de Nabucodonosor se llamaba Nabonido y Baltasar no era hijo de Nabucodonosor, sino, de hecho, era hijo de Nabonido. Y en este caso, Nabonido fue realmente el último rey del segundo imperio de Babilonia, que fue derrotado por Ciro el Grande, el que fundó el imperio persa en el año 539. Por tanto, Baltasar, que se dice en el libro de Daniel que era rey, que era hijo de Nabucodonosor, en realidad no era ni hijo, ni tampoco llegó a ser rey nunca, sino que solamente llegó a ser un regente. Y esto es algo importante que apuntar. Con el paso del tiempo, cuando se formó el canon de las escrituras, del texto de las escrituras hebreas, pues dicen los investigadores, y aquí pues quiero citar directamente la opinión del profesor Antonio Piñero, quien dice lo siguiente, y cito de su texto, Los Apocalipsis, en la página número 85, dice lo siguiente: cuando se formó el canon de las Sagradas Escrituras de la Biblia hebrea, lo que hoy llamamos Antiguo Testamento, hacia finales del siglo I o principios del siglo II eh, de la era común, dice, perdón, del siglo II después de Cristo, los rabinos debieron de creer que la atribución de la autoría de Daniel era auténtica y por eso lo introdujeron dentro de la lista de escritos sagrados. Hoy se sabe que no es así y que el tal Daniel dice que es un personaje muy antiguo y que incluso es muy fuerte lo que dice, porque dice él que probablemente nunca existió. Pero otra vez, esta es su opinión, no significa que hay otros investigadores que tienen una opinión diferente. Otros investigadores claramente pues afirman que es probable que existiese un Daniel que vivió en la época que hemos citado. Esto es interesante porque los investigadores y los historiadores, algunos debaten, unos están de acuerdo con unas teorías, otras con otras. En el caso del profesor afirma que un personaje legendario. Otros investigadores dicen que sí existió, pero yo, como historiador también, y explicando este material para ustedes, simplemente presento las diferentes teorías de lo que dicen los investigadores como modo educativo e informativo. No me estoy centrando aquí en creencias ni nada, sino estoy explicando lo que dice la historia y lo que dicen los investigadores y lo que dice también la opinión religiosa. En cuanto a esto, sin más dilación, vamos a pasar a citar directamente de un fragmento del texto del libro de Daniel, donde él habla de la visión de las bestias y la visión de como un hijo de hombre. Capítulo 7 de Daniel, versículos 1 a 28. Voy a citar dos fragmentos y también la interpretación de las visiones. Y vamos a ir comentando a través de nuestra charla sobre algunos aspectos y aclararemos detalles del punto de vista histórico, del punto lingüístico hebreo y del texto, porque recordemos que este texto del libro de Daniel se encuentra escrito en hebreo, arameo y griego. Y esta versión del griego, quiero aclarar que no en todos los textos antiguos es aceptado, porque esta parte del texto del libro de Daniel que se encuentra en griego son tres pasajes importantes que algunos los consideran apócrifos, pero hay, por ejemplo, Biblias en el mundo cristiano que sí los incluyen, por ejemplo, la Biblia de Casiodoro de Reina y otros textos incluyen los famosos pasajes de Daniel 3, 24 al 30, que incluye la oración de Azarías y el cántico de los tres jóvenes, la historia de Susana, que se coloca a veces en el capítulo 13 del libro, y la historia de Bel y el dragón, que se coloca a veces en el capítulo 14 de Daniel.
Estos fragmentos fueron escritos en griego y les decía que muchas Biblias en el mundo cristiano los incluyen, otras no los incluyen. Otras partes del texto de Daniel fueron escritas en hebreo y otras partes en arameo. Y los detalles que se narran, ya les decía, pues toda la opinión de los investigadores sí están claros que el texto data del siglo II antes de nuestra era, más de 400 años después de la fecha en que vivió el Daniel histórico, y que los acontecimientos que narra pues están enmarcados en ese periodo de la época de los macabeos, donde el antiguo o este rey persa sirio, perdón, este rey de Siria, griego Epifanes, Antíoco IV, estaba oprimiendo a la nación. De hecho, el texto donde les mostré este error que tiene el texto de Daniel, donde dice que Belsasar era hijo de Nabucodonosor y que fue rey de Babilonia, esto, pues, históricamente sabemos que no es correcto. Por tanto, es muestra de que el autor que escribió este texto 400 años después, ahí, pues, tuvo un fallo histórico, ¿no? Al parecer no conocía bien los hechos o hay un error ahí. Como en muchas otras partes de los textos, encontramos ciertas divergencias de los escritores, porque recordemos, serían escritores pero no eran historiadores. Y hay veces que hay errores ahí garrafales, como por ejemplo lo encontramos también en el Nuevo Testamento. Hay un pasaje, por citar un ejemplo, para que se tenga una idea. Hay un pasaje en el Nuevo Testamento donde dice que la tumba de los tres patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, se encuentra en la ciudad de Shechem, o sea, en Nablus, en lo que hoy día en Israel o Palestina, en Nablus. Y todo el mundo sabe que la tumba de los patriarcas se encuentra en Hebrón. Cualquiera puede ir a Israel hoy y va a ir a Hebrón y va a ver la tumba de los patriarcas. Y todo el mundo históricamente sabe que siempre estaba ahí porque el texto, tanto en las escrituras hebreas antiguas, como a través de toda la historia, como a través del presente, se encuentra en Hebrón. Y la estructura que tenemos de la tumba de los patriarcas en Hebrón data de la época de Herodes el Grande, que son construcciones en piedra por el mismísimo rey Herodes. Así que ahí ese es un ejemplo que les cito, para que tengan una idea cómo los textos presentan dificultades. En ese pasaje del Nuevo Testamento hay un error garrafal de que el autor no sabía dónde estaba ubicada la tumba de los patriarcas. Y cualquiera hoy día puede ir a Israel y se la va a encontrar en Hebrón, como está escrito en todas las fuentes. Entonces, bueno, pasemos a analizar el texto de Daniel, visión de las bestias y de cómo un hijo de hombre. ¿Qué significa esto? Capítulo 7 dice así. El año primero de Belsasar, o Baltasar, como lo traducen algunos, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones en su cabeza mientras se hallaba en su lecho. Y este es el contenido. Daniel dijo: Contemplaba yo, Daniel, en mi visión durante la noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo agitaron el mar grande, y cuatro bestias enormes, diferentes todas entre sí, salieron del mar. La primera era como un león, y tenía alas de águila. Mientras yo la miraba, le fueron arrancadas las alas. Fue levantada de la tierra, se la incorporó sobre sus patas como un hombre, y se le dio un corazón de hombre. Y he aquí que vi otra segunda bestia, semejante a un oso, levantada de un costado, con tres costillas en sus fauces, entre los dientes. Se le decía: levántate, devora mucha carne. Seguía yo mirando, y he aquí que vi otra bestia como un leopardo, con cuatro alas como un ave en su dorso, y la bestia tenía cuatro cabezas, y se le dio un gran poder. Después seguí mirando en mis visiones nocturnas, y he aquí que vi una cuarta bestia, terrible, espantosa, muy fuerte. Tenía enormes dientes de hierro, comía, trituraba, y lo sobrante lo pisoteaba con sus patas. Era muy diferente de las bestias anteriores, y tenía 10 cuernos. Estaba yo observando los cuernos, cuando en esto despuntó entre ellos otro cuerno, pequeño, y 3 de los primeros cuernos fueron arrancados delante de él. Y he aquí que tenía este cuerno ojos como ojos de hombre, y una boca que profería palabras arrogantes. Mientras yo veía,
se dispusieron unos tronos y un anciano se sentó. Su vestidura era blanca como la nieve, los cabellos de su cabeza puros como la lana. Su trono eran llamas de fuego, y sus ruedas eran también fuego ardiente. Un río de fuego corría delante de él. Miles de millares le servían, miríadas de miríadas estaban en pie delante de él. Se dispuso el tribunal y se abrieron los libros. Miré entonces a causa del ruido de las palabras arrogantes que decía el cuerno, y vi como la bestia fue muerta, y su cuerpo destrozado y arrojado a la llama de fuego. A las otras bestias se les quitó el poder, si bien se les concedió una prolongación de vida durante tiempo y hora determinados. Seguía yo contemplando en las visiones de la noche, y he aquí que en las nubes del cielo venía como hijo de hombre. Se dirigió hacia el anciano y fue llevado a su presencia. A él se le dio poder, honor y reino, de modo que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su poder es un poder eterno, que nunca pasará, y su reino no será jamás destruido. Yo, Daniel, quedé muy turbado en mi espíritu por estas cosas, y las visiones de mi cabeza me desasosegaron. Interpretación de las visiones. Me acerqué a uno de los que estaban allí de pie y le pedí que me dijera la verdad acerca de todo esto. Él habló conmigo y me indicó la interpretación de estas cosas. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reinos que surgirán de la tierra, pero los que han de recibir el reino son los santos del Altísimo, que poseerán el reino eternamente, por los siglos de los siglos. Después quise saber más sobre la cuarta bestia, que era muy diferente a las otras, extraordinariamente terrible, con dientes de hierro y uñas de bronce, que comía, trituraba y pisoteaba con sus patas lo sobrante, y sobre los 10 cuernos que había en su cabeza, y sobre el otro cuerno que había despuntado, ante el cual cayeron los 3 primeros. Y este cuerno tenía ojos y una boca que decía grandes cosas, y que era mayor que los otros cuernos. Yo contemplaba cómo este cuerno hacía la guerra a los santos y los iba venciendo, hasta que vino el anciano a hacer justicia a los santos del Altísimo, y llegara el tiempo en el que los santos poseyeran el reino. El que hablaba conmigo continuó así: la cuarta bestia será un cuarto reino sobre la tierra, diferente de todos los otros reinos. Devorará toda la tierra, la aplastará y la triturará. Y los 10 cuernos significan que de este reino saldrán 10 reyes, y otro saldrá después de ellos. Será diferente de los primeros, y derribará a 3 reyes. Blasfemará contra el Altísimo, y tratará de aniquilar a los santos del Altísimo. Intentará cambiar los tiempos de las festividades, y la ley y los santos serán entregados en sus manos por un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Pero el tribunal se constituirá y le será quitado el imperio, para ser destruido y aniquilado totalmente. Y serán dados al pueblo de los santos del Altísimo el reino, el poder y la grandeza de los reinos bajo el cielo todo. Rey eterno es su reino, y todos los poderes lo servirán y lo obedecerán. Hasta aquí el final de sus palabras. Yo, Daniel, quedé muy intranquilo con mis pensamientos. Se me demudó el color del rostro, y guardé estas cosas en mi corazón. Bueno, hasta aquí vamos a citar este primer fragmento de las visiones del profeta Daniel sobre estas grandes bestias que salieron del mar. En cuanto a esto, quiero hacer algunos apuntes que se mencionan en el texto y creo que es importante decirlo. Primeramente, la visión del capítulo 7, que se dice que se habla de alguien como hijo de hombre al lado del trono de Dios. Esto es en el mundo cristiano, pues enseguida se ha visto esta visión, ¿no? Y se le ha dado un significado muy importante. Dice el texto que está claro, porque el mismo que lo explica, ¿qué significa esta expresión? Lo explica el mismo texto.
dice que como un hijo de hombre al lado del trono de Dios se explica por el autor mismo como referida al pueblo de los santos del Altísimo. Lo acabé de leer en el texto. Se refiere al pueblo de los santos del Altísimo, es decir, está hablando del pueblo de Israel, el pueblo judío. Recordemos que Daniel es un judío, este es un texto escrito en el lenguaje de los judíos para los judíos. Recordemos que en aquella época no hay cristianismo, no hay nada. Todos estamos hablando del pueblo de Israel. Sin embargo, ya les decía que esto es una expresión que fue utilizada más tarde por, pues, como se forma el cristianismo, se le aplica esta expresión hijo de hombre a Jesús y que, ya le decía, tuvo una inmensa importancia para toda la creación de la teología mesiánica alrededor de la figura de Jesús y de la figura del Hijo del Hombre. Ahora, yo también quiero decir algo más aquí. Cuando en hebreo se usa la expresión hijo del hombre, esto es una expresión que se usa literalmente todos los días en la vida de cualquiera que habla hebreo. Usted va a Israel hoy o en cualquier comunidad judía donde quiera y va a ver que se habla de hijo del hombre, en hebreo Ben Adam, porque Ben Adam lo que significa es simplemente ser humano. Cuando yo, por ejemplo, me voy a referir a otra persona, a otro, no sé, a otro hombre, y le quiero llamar, le puedo decir Ben Adam, que venga o que me haga prestar atención. Le estoy diciendo simplemente, ya lo dice, Ben Adam. Adam es Adam, el primer hombre, el ser humano. Por tanto, la expresión hijo de hombre no hace referencia a nada misterioso ni de mesiánico, de nada. Esas son interpretaciones teológicas. En el hebreo es una expresión que hace referencia simplemente a alguien que es de la raza humana, que es del género humano. O sea, no es ni ángel ni de los mundos espirituales, sino un ser humano, hijo de Adán. Y eso es lo que el texto de Daniel está diciendo. Él vio una profecía, perdón, en la visión, perdón. Él ve en la visión a alguien que se ve como que viene por las nubes, dice que parece como hijo de hombre, o sea que parece un ser humano. Eso es todo lo que Daniel está diciendo en el texto. O vi en las nubes una gente que parecía como un ser humano. Eso es todo. En hebreo, ¿cómo se dice? Ben Adam, traducido hijo de hombre. Y pues claro, yo les decía, esto ha creado una confusión terrible y tremenda en el mundo cristiano y se ha inventado tremenda teología y la gente no entiende nada porque si no entiendes hebreo, estás perdido. Entonces, algo también interesante es la figura que se describe en el trono, este anciano de cabellos blancos que se sienta en el trono. Esto también en el mundo cristiano ha dejado un impacto grande, que hasta el día de hoy la gente cree que Dios es un hombre viejo, anciano, vestido de blanco, con el cabello blanco y le da una barba blanca y sentado en un trono. ¿De dónde sacan esto? Del libro de Daniel. Entonces, volvemos a ver aquí el peligro de interpretar los textos antiguos de manera literal. Los textos antiguos y proféticos, aquellos que todo lo interpretan literalmente, causan tremenda confusión y esto crea después, con los años, ha creado conflictos teológicos y tremendos, porque por esto la gente se ensarza en tremendos debates teológicos y se enfurecen y hasta se tornan agresivos porque defienden la verdad de su punto. Y estamos viendo de gente que lo que están es basándose en interpretaciones teológicas, en traducciones, y no están ni en las fuentes históricas, ni en el lenguaje correcto en que se escribió el documento, ni en la intención, ni en la época, etcétera, etcétera. Entonces son detalles que solamente se conocen por los expertos, que nos dedicamos a la investigación y análisis de las fuentes originales en el contexto histórico, en la fecha y todo lo que en que se escriben los documentos antiguos. Ya lo decía el gran filósofo, el gran sabio Maimónides, que es un error tremendo interpretar los textos siempre de manera literal. Aquellos que interpretan a Dios como esta figura de este señor anciano, blanco, con cabellos blancos, ahora blanca, es otra vez problemático. A Dios nadie lo ha visto, nadie puede describir. Son visiones que tuvo Daniel en un sueño dormido, que vio este tipo de cosas y que como un ser humano se le tienen que mostrar cosas que un ser humano ha visto. Entonces, en los mundos espirituales son invisibles, nadie se sabe nada de esto, son todo descripciones y para poder describir esas cosas tienen que describirse en el lenguaje de los hombres, en el lenguaje de los seres humanos, en las cosas que uno ha visto. Y eso es lo que ve el profeta, que también está importante en conexión con la misma vida del profeta y con su propia imaginación, que es como se le muestran las visiones. En cuanto a esto, ya les decía, muchos lo han tomado literalmente, en el mundo cristiano esto pues se cogió con mucha fuerza y otra vez
tremendo error interpretar las cosas literalmente. Son visiones, interpretaciones que habría entonces también que analizar cuál es la intención del autor en el momento en que se escribió y cuál es el verdadero significado. Al final todos son especulaciones teológicas a través de la historia. En todas las religiones nos encontramos con lo mismo en cuanto a este detalle. También es interesante en el texto del libro de Daniel, cuando él se empieza a hablar de estas bestias y que van surgiendo y son bestias raras porque vienen eh, formadas con características que no son comunes. El leopardo con alas, este oso que tritura con estas costillas en su boca, esta bestia con estos cuernos. Entonces son todo un lenguaje simbólico. Es todo un lenguaje simbólico de este libro que les aseguro que los que han interpretado este libro a través de todas las épocas, desde que se escribió en el siglo segundo antes de nuestra era hasta la época presente, le han dado un montón de interpretaciones diferentes a todos estos pasajes, tanto en el mundo judío como en el mundo cristiano después. Y en la vida, en la época actual, ni contar de la cantidad de sectas y grupos, principalmente en el mundo cristiano, que es cuando le dan más importancia a este documento, y lo interpretan de tantas y tantas diferentes maneras, que es muy interesante otra vez, porque mantienen vivo el texto, pero es muy peligroso la textolatría de los documentos, especialmente en los que tienen que ver con textos proféticos, que la gente los puede interpretar de diferentes maneras según le convenga y de acuerdo a su teología, de acuerdo a a su secta o grupo religioso. También algo interesante que nos encontramos en el texto es que se habla de esta figura. Ah, qué interesante, como se habla de hijo de hombre que viene sobre las nubes, que se sienta al lado del trono de Dios. Ya les decía que con el tiempo esto los cristianos lo aplicaron a Jesús, pero ha habido grupos de grupos judíos a través de la historia que han interpretado este documento y han citado que este que está al lado del trono, dicen que es Metatrón, que fue Enoc, que era hijo que un ser humano que ascendió a los cielos, y de ahí que se dice hijo de hombre, o sea que venía de entre los seres humanos, y luego que en el tiempo se convirtió en el arcángel Metatrón. Entonces vemos aquí cómo se le dan interpretaciones en los diferentes grupos religiosos. Lo interesante también es que más adelante, cuando se habla de lo que esta bestia está haciendo, dice que la bestia que tenía estos 10 cuernos, dice que iba venciendo a los santos, o sea, a los siervos de Dios, y dice que tuvo que venir el anciano, el que estaba en el trono, a hacer justicia a los santos del Altísimo, y llegará el tiempo en que los santos poseyeran el reino. Es interesante que el que vino a defender a los santos no fue aquel que se le dio, no fue aquel hijo de hombre ni nada, que tenía apariencia como hijo de hombre, sino que el que tuvo que venir en persona fue el que estaba en el trono. Ahora, este anciano que estaba en el trono es interesante porque el texto dice, vino el anciano a hacer justicia a los santos del Altísimo. Momento, pausa. ¿Acaso la interpretación que le dan a ese que está en el trono no es el Altísimo? O sea, lo interpretan como si fuese Dios. ¿Por qué dice el texto de Daniel? El anciano a hacer justicia a los santos del Altísimo. O sea, está identificando, en vez de decir que los santos le sirven a él, a ese anciano, dice de lo contrario, que los santos sirven al Altísimo, como si el Altísimo fuese una persona diferente a ese anciano que está en el trono. Mire qué problemático pueden ser los documentos, cómo se pueden interpretar. Ahora, esto estaría en concordancia con el mundo místico que tiene que ver con esto de visiones y de cosas similares, porque se dice que cuando se habla de estos personajes que están en los tronos, no es uno solo. En los 7 cielos que se hablan, en el mundo del misticismo, en cada de estos 7 cielos hay una persona, un ser espiritual, un arcángel, un ángel muy poderoso sentado en un trono y tiene autoridad. Entonces, este que vio este profeta, en qué lugar estaba, qué nivel de qué cielo, quién es, no dice nada. Todo queda en la especulación. Lo interesante también es que aún aquel que está sentado en el séptimo cielo, para que nadie se imagine tampoco que ese es Dios. Es interesante, algunos lo confunden con Dios, pero el máximo que está sentado en ese nivel del cielo, algunos lo atribuyen y simplemente dicen que es Metatrón, que es aquel que se le da autoridad y que se está sentado, dice el documento. Otros documentos lo dicen
que es el que conduce la Merkabah, etcétera. Entonces vemos qué clase de complejidad de interpretar estos documentos desde el punto de vista teológico. Y enfatizo que los historiadores no nos centramos en creencias, esos son aspectos de la creencia personal de cada individuo. Nosotros explicamos los textos. Ah, este grupo dice esto y esto. Ah, pero hay otro grupo que dice esto y otro. Y explicamos las diferentes ideas, las diferentes interpretaciones que dan los grupos. No nos desviamos a decir si es verdad o es mentira. Y yo estoy simplemente explicando estos detalles. Queda en la parte del creyente afirmar o creer lo que desee. Pero estamos viendo la complejidad de un texto, la complejidad histórica y la complejidad interna, y cómo se puede interpretar o literal o teológicamente y místicamente. Hay diferentes niveles de interpretación de estos textos antiguos. Entonces, es interesante, claro, aquí ya habría que incluso seguir interpretando qué significa todo esto de las bestias, visiones, etcétera, pero ya vuelvo a enfatizar que esto ya va más allá de la jurisdicción de un historiador. Estos son detalles ya que van al punto de las doctrinas de creencias. Y ya les decía, ni entrar a debatir y explicar nada aquí porque el asunto es que en el mundo judío hay muchas explicaciones. Y en el mundo cristiano, ni hablar que cada grupo cristiano le da a estos versículos diferentes interpretaciones y aquí y allá. Hay muchas similitudes, pero cada cual de entre los montones de sectas y grupos cristianos dan interpretaciones a esto y bueno, todos son aspectos teológicos de creencias que ahí ya digo no entramos en este punto. Solamente estamos explicando algunos detalles por encima de este documento. En un próximo podcast vamos a explicar la sección que nos habla de la profecía de las 70 semanas y la persecución del pueblo de Israel y vamos a concluir con el triunfo del pueblo elegido y la resurrección de los muertos. O sea que esto es un análisis de este texto del libro de Daniel que es fascinante, es un texto profético, es un texto que se ha escrito mucho de él, ya decía, en el mundo judío hay comentarios, por ejemplo, de Ibn Ezra, el gran judío sefardí, que escribió comentarios al texto de la Torá, y así muchos autores que han comentado este libro de Daniel, en el mundo cristiano igual, en el mundo islámico igual. Si les cuento historias del mundo islámico sobre el profeta Daniel, es tremenda las cosas que se cuentan. Por ejemplo, voy a ser breve, hay un historiador eh, islámico árabe llamado At-Tabari. At-Tabari escribió un compendio sobre esto y habla de Daniel, ¿no? Y dice que Daniel lo atribuye como un profeta que vivió en Babilonia, que predicó el monoteísmo y llamó a la gente a la observancia de la unicidad de Dios, y que fue un profeta que según él resucitó a más de 1000 personas y bueno, y como eso otra serie de historias y leyendas que se han infiltrado también en el mundo islámico. Ya les decía, estas son también muchas leyendas que fueron circulando entre las personas sobre Daniel y sobre los profetas y sobre toda la gente importante de la antigüedad, que se han inventado muchas historias y leyendas y hay que saber distinguir entre lo que es historia y lo que es las leyendas que se inventa un pueblo y una religión. Y la gente se las cree con toda confianza y con toda absoluta certeza. Y este es el peligro, ya les decía, de no saber ni de la historia, ni en este caso el contexto correcto del texto de Daniel, de la figura histórica del pueblo judío, etcétera. Y aquí cada grupo cristiano, judío, islámico, pues le da una ampliación a estos textos y que a veces son por confusiones, porque esto de At-Tabari diciendo que Daniel resucitó a más de 1000 gente, dicen algunos investigadores que esto lo tomó él probablemente como error de interpretación del profeta Ezequiel cuando se habla de la resurrección de aquellos huesos que se levantan. Pues él parece que se lo atribuyó a Daniel. Y como estos otros detalles que pueden ser, que veamos cómo se infiltran en las creencias de los diferentes pueblos y diferentes religiones. Pero otra vez, cada cual pues cree y es libre de pensar. Aquí con mucho respeto, pero con mucho respeto se dice la verdad histórica como es. Al final que la gente crea lo que sea. Pero estamos explicando las fuentes históricas como son, como eso, muchos detalles que tenemos y problemas que tenemos en los textos. Ahora quiero dejar claro algo. Porque la historia diga esto y la creencia diga otra cosa, no significa que el texto no tenga validez. Porque un texto antiguo
se diga que el autor sea otro personaje que se ocultó detrás de la identidad de un profeta antiguo, no significa que el texto no sea válido. Esto lo he explicado también incluso con el texto del libro del Zohar, cuando hablamos del misticismo judío, que para la teología del judaísmo tradicional ortodoxo dice que el autor fue Rabbi Shimon Bar Yochai en el siglo segundo, pero la investigación prueba que el texto fue escrito por Rabbi Moshe de León en el siglo XIII. Ahora, eso no significa un problema para el texto, no. Vemos que es un texto brillante y magistral y que sirvió a su propósito. ¿Cuál es el problema de que si lo escribió Moshe de León o Rabbi Shimon Bar Yochai? Porque a Rabbi Shimon Bar Yochai se le ha dado más leyenda, más historia, más fama. Pero ese es el problema de los escritores antiguos, que como no eran tan reconocidos, tenían que ocultarse detrás de personalidades grandes para que la gente le hiciera caso a los textos, porque si no nadie le iba a hacer caso. Y ese es lo lamentable del pensamiento humano, de no dar importancia a un documento de una persona simplemente porque es desconocido. Pero el documento en sí tiene fuerza y tiene validez para el mundo, en este caso el mundo místico o en el mundo religioso, etcétera. Entonces, en cuanto a estos textos antiguos, presentan dificultades históricas, errores históricos porque fueron escritos personajes tardíos, pero eso no le quita validez al documento, no le quita la intención del documento, la fuerza del documento. Ya digas en el caso del Zohar o en el caso del libro de Daniel o en el caso del Nuevo Testamento como cité, son textos que cumplieron y cumplen una función para una comunidad religiosa y que sostienen a las comunidades religiosas, sostienen a las creencias del ser humano. Entonces el texto cumple su función. Los detalles de diferencias y errores históricos, etcétera, bueno, eso para el creyente puede ser un problema, pero el que es de verdad creyente no tiene por qué presentar ningún problema, porque si presenta un problema para el creyente significa que es idólatra de los textos. Entonces, la persona que es idólatra de los textos no se puede decir que es realmente creyente en Dios, porque Dios es uno solo y el monoteísmo es clave aquí. Entonces, vemos aquí las complicaciones que tenemos con las fuentes antiguas, los documentos, y otra vez, esto es mencionando por encima, porque hay mucho que aportar y que hablar. Pero bueno, no nos vamos a extender más, vamos a hablar y expandir más estos detalles en próximos podcasts. Yo sé que ustedes van a tener muchas dudas, muchas preguntas, mucha gente incluso van a estar molesta cuando escuchen este podcast, pero la verdad histórica es la verdad histórica. Otros van a agradecer, sea como sea, usted es bienvenido a dejar sus comentarios, sus opiniones, de creer lo que desee, ampliar, refutar, excelente. Es, se dice que para los investigadores no hay nada más importante que su discípulo esté en desacuerdo con el maestro. Y esto lo afirman los sabios judíos, que un discípulo contradiga a su maestro rabínico es algo de gran orgullo para el maestro. Y en la tradición islámica lo mismo. El que el discípulo vaya en contra de las enseñanzas del maestro y funde su propio pensamiento es fundamental. Significa que usted no se cree todo lo que dice cualquiera. Si está de acuerdo, excelente. Si no está de acuerdo, excelente también, porque significa que cada cual tiene libertad de pensamiento. Y uno no tiene que saber ser crítico de los documentos. Y esto es algo fundamental en el mundo judío. Por eso es que vemos muchos maestros rabínicos que están unos de acuerdo, otros en desacuerdo, y en el mundo cristiano la gente se vuelve perdida, se vuelve como loca y dice, pero ¿por qué? ¿Por qué tantas opiniones? Y es que no entienden que no se idolatra a nadie, no se idolatra el pensamiento de nadie. Cada cual da su opinión y cada cual está en su escuela y sigue la opinión que desee, pero usted también tiene capacidad de pensar, capacidad de poder distinguir y estar de acuerdo y aceptar lo que desea y lo que no. Y hay que ser valiente y decir, estoy de acuerdo, y hay que ser valiente y decir, no estoy de acuerdo. Lo mismo con la información que le he planteado hoy. Recuerde que lo más importante es tener la capacidad de pensar, de raciocinio y de investigar por usted mismo y de conocer las fuentes. Esto es lo fundamental. Y esto es algo importante, es decir, en el mundo judío y en el mundo islámico también. En el mundo cristiano, dentro de la élite. Pero hoy, lamentablemente, dentro de las tres religiones monoteístas, judaísmo, cristianismo e islam, hay una idolatría de los textos y de los rabinos y de los maestros y de los imanes y de los guías espirituales y pastores, que lo que dicen estas personas se toma como si es la palabra de Dios incambiable y no se dan cuenta que son opiniones simplemente de seres humanos y de hombres. Y hay que ser valiente de aceptar lo que tiene que ser aceptado por cada individuo y rechazar lo que simplemente usted no le parezca. Eso es todo.
Y esto es lo que los académicos en las universidades hacemos. Eso es lo que yo acabo de hacer con este documento y es lo que usted tiene que hacer también en su vida, en toda información que se le presente. Tiene que ser capaz de ser crítico también, sin miedo, y de reconocer la historia y lo que es, y lo que no es, pues simplemente invento. Hasta aquí les dejo con esta reflexión, con estos comentarios al libro de Daniel. Nos hemos extendido hoy, pero creo que es necesario de vez en cuando hacer estas reflexiones. Gracias nuevamente por la atención. Nos veremos en un próximo encuentro, en un próximo podcast. Vamos a continuar con más de los temas de las religiones monoteístas, del misticismo judío, temas también del misticismo judío cristiano, como estos textos que estamos analizando, y también insertamos algunos aspectos del misticismo islámico también, algún otro detalle histórico que es fundamental, porque hay que tener un análisis y un conocimiento completo de los textos. Gracias por la atención y sin más, hasta un próximo encuentro.